Bueno, en esta parte de la clase vamos a estar revisando las presiones pleurales, la presión pleural, la presión alveolar y la presión pulmonar. Recuerden que del programa operativo, ahorita vamos a ver esto. El resto de los demás temas ya lo revisamos y lo demás, pues conforme el tiempo lo vamos a ir revisando. Esto no me interesa mucho profundizar, pues tampoco esto. Normalmente la pleura maneja una presión negativa. Cuando me refiero que maneja una presión negativa, el valor es de -5 centímetros bajo el agua, ¿ok? ¿Por qué es negativo? Bueno, tiene una sola función. La función es esta, evitar el colapso pulmonar, no el colapso alveolar. Es completamente diferente el colapso alveolar. El colapso alveolar se le conoce como atelectasia, ¿ok? Entonces, en este caso es el colapso alveolar, el colapso pulmonar. Cuando la presión es negativa, o sea, se encuentra en -5, normalmente quiere decir que la persona está en reposo, pero la presión todavía se puede ser mayormente más negativa, bueno, se puede ser más negativa, se puede convertir a -8 cuando la persona realiza una inspiración un poquito más forzada, ¿ok? Entonces, durante las inspiraciones forzadas, obviamente la pleura va a tener que aplastar, ejercer más fuerza, en este caso una presión negativa, para poder, por así decirlo, colapsar o aplastar el pulmón. Yo creo que está sencillo eso. Normalmente, el pulmón siempre trata de expandirse. El hecho de que se expanda permite que los alveolos, más bien, para que se expanda el pulmón es debido a que los alveolos se expanden. Entonces, los tres van de la mano. Cuando se expande el alveolo, su presión normal es de 0 milímetros de mercurio. Cuando esa presión aumenta y crece a 104, que será como que lo máximo, y ese 104 pasa directamente al capilar, en este caso la arteria pulmonar que irriga al alveolo, y después se va a convertir en presión parcial de oxígeno. En ese momento, la pleura va a aplastar al pulmón, y en ese mismo momento, el pulmón, con la presión que está ejerciéndole en contra la pleura, el pulmón pues va como a aplastar el alveolo. Y otra vez el alveolo va a regresar a su valor de 0. ¿Para qué? Para rellenarse ese 0 y convertirse en 104 milímetros de mercurio otra vez. ¿Ok? Muy bien, eso creo que está sencillo y ya lo hemos estado viendo en la clase. Y esto es básicamente lo que pasa con relación a esto. Todo esto se llama tensión, ¿no? Entonces estamos viendo la tensión pulmonar y la tensión alveolar. Y todo esto lo genera la pleura, la presión negativa de la pleura. Cuando menciono que el alveolo se puede llenar de 0 a 104 mililitros de mercurio, también me refiero a que esa presión de 0 es la presión atmosférica. Una presión atmosférica es de 760 mililitros de mercurio con relación al oxígeno en aire, y ese aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene otras cosas. Entonces la presión con la que va a bajar, la velocidad y la fuerza con la que va a bajar es de 760. Pero como lo hemos estado viendo en las clases, va a ir perdiendo fuerza y al momento de llegar a la tráquea va a tener como 150 mililitros de mercurio. Cuando llega a los bronquios, bronquiolos, pues va a tener menos. Y ya cuando llegue a los sacos alveolares o al alveolo como tal, pues va a pasar a 104. Entonces perdió fuerza. Entonces ya saben de dónde viene ese 104 mililitros de mercurio del alveolo. De estos 760, ¿de dónde? De la atmósfera. ¿Ok? Recuerdo que la doctora Clarice me preguntó durante la clase, Doc, pero es que el valor que menciona Guyton y todo lo demás, pues dice que es 1, 0. Bueno, primero antes que nada, pues hay que aclarar el valor que tiene la pleura. La pleura, en situaciones normales, antes de iniciar la inspiración, en este caso como la forzada, pues la presión es de -5, la presión negativa, ¿ok? Y aquí dice -7.5, pero lo redondean a 8, ¿ok? Entonces, apréndanse por favor el valor de -8 y -5, que son valores negativos, y eso es donde vienen de la pleura. Esas son las presiones de la pleura. Pleura en reposo, pleura durante la inspiración, en este caso la inspiración forzada, ¿ok? Porque ahorita están en inspiración y expiración, solo que están en un estado donde se le conoce como volumen tidal. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero si le pido a uno de sus compañeros, inspira, fuerte, eso sería una inspiración forzada. Entonces ahí es cuando la pleura va a hacer una presión de -8, va a aplastar el pulmón y va a aplastar, por lo tanto, al alveolo, pero nunca a colapsar, gracias al factor surfactante, obviamente. ¿Ok? Muy bien.
La presión de la pleura es cero. Y vean, lean bien aquí. Dice, alveolo para cada inspiración es cero los militos de mercurio. O sea, ¿qué quiere decir? Que está en cero, o sea, tiene ceros. ¿Para qué? Para que lo rellene completamente, los pase a ser 104 milímetros de mercurio, eventualmente. Igual que el de la atmósfera. ¿Ok? O sea, tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque tiene que recibir esos 104. Porque si tiene un número más, un número menos, ese número va a cambiar. Ya no se va a poder, en este caso, como, por así decirlo, llenar el alveolo. Y cuando me refería al valor, la presión atmosférica de los 760 mililitros de mercurio, era con relación a esta imagen. Vean cómo la pleura, bueno, recuerden que la pleura, hay dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral, como dice su nombre, cubre una víscera. ¿Cuál víscera? Pues el pulmón. Y la pleura parietal, pues la que está aquí, un poquito más aquí afuera. Y todo ese espacio que ven aquí como azulado, grisáceo, color carnoso, afuera, la rosita, esto es, pues, es el espacio pleural. Bueno, ese espacio pleural, junto con la pleura, en este caso la pleura parietal, pues van a ejercer una fuerza negativa, en este caso una fuerza de -5, una fuerza de -8 centímetros bajo el agua. Aquí ven -4, aquí ven 4. ¿Ok? Pero pongamos atención en esta imagen. Y vean que durante la inspiración el diafragma se aplana, se va hacia abajo. Y aquí la pleura se expande, obviamente junto con el pulmón, ¿no? La flechita va hacia afuera, ¿ok? Se expande hacia afuera. Pero durante la expiración, el diafragma se contrae y el pulmón pues se contrae hacia adentro y no hacia afuera. O sea, ya no se expande, ahora pues se reexpande. ¿Cómo? Gracias a la presión negativa de la pleura. Inspiración, expiración. ¿Y qué pasa en las situaciones, en las patologías con relación a esta presión? La presión que tiene la pleura completamente se pierde, porque la presión negativa que ejercía normalmente, pues ya no va a estar. Ahora se va a volver positivo, o sea, un valor más próximo al cero. O sea, 0, 1, 2, 3, 4 centímetros bajo el agua. Ya no es un valor de menos 5 centímetros bajo el agua, menos 4.5, menos 4 centímetros bajo el agua o menos 8 centímetros bajo el agua. ¿Qué va a pasar? Pues, por ejemplo, así como lo comentamos en la clase, hay tres tipos de neumotórax: el neumotórax primario o el espontáneo, el neumotórax secundario o traumático, y la otra es el neumotórax a tensión, que básicamente todos te van a llevar a la tensión. La tensión significa que está aplastando ¿a qué? A los órganos, ¿ok? Neumotórax a tensión, Lee. Ok, entonces, cuando, por ejemplo, esa caja torácica está recibiendo pues una lesión por arma blanca, pues va a perforar la pleura visceral, y aquí estamos viendo que también está perforando el pulmón. Entonces, va a haber aire que entre desde fuera y va a haber aire que pase desde los pulmones. Entonces, ese aire va a quedar atrapado en esta zona y ese aire va a comprimir, va a aplastar, le va a ganar a la presión negativa que tiene la pleura. Entonces, va a aplastar completamente, en este caso, a la pleura, entonces también al pulmón, y también puede llegar a complicarse el colapso alveolar. ¿Ok? Ese era como que lo más peligroso. Eso que estuvimos viendo en clase, pues este es un neumotórax. Este paciente, bueno, este sujeto le pudo haber dado un neumotórax eh, traumático, probablemente sí. Mm, bueno, entonces esto es el espacio pleural. Y como se pueden dar cuenta, todo el tiempo están como en fuerzas opuestas, ¿ok? Mientras uno trata de expandirse, uno lo va a ir reexpandiendo, ¿ok? Eso lo vamos a hacer un poquito adelante cuando mencione sobre la complianza y la elastanza. Vean, aquí la presión alveolar está en cero. ¿Para qué? Para recibir los 104. Vean cómo se expande el alveolo y también obviamente se va a expandir el pulmón. Pero como se expande el pulmón, pues obviamente el diafragma le tiene que dar chance para que expanda el pulmón. Se tiene que contraer hacia abajo.
Recuerden que es un músculo muy importante para la inspiración y la expiración, ¿ok? Vean por acá. La presión cero va a aumentar, va a pasar a 104, y cuando aumenta, se expande el alveolo, expande el pulmón, y en la siguiente imagen vamos a ver cómo es que la pleura va a hacer una presión, va a ejercer una presión todavía más negativa, va a aplastar y va a ayudar a la expiración. Vean el diafragma también cómo se va a contraer hacia arriba. Vean por acá. Esto es en la expiración. Y vean el alveolo cómo se hace chiquitito. Pero nunca se colapsa, porque si se colapsara, pues sería atelectasia. Claro. Entonces el valor nada más se queda en cero. ¿Para qué? Para rellenarse nuevamente. Entonces, para confirmar el diagnóstico de un neumotórax, no importa si es espontáneo o secundario, pues tenemos que pedirle una radiografía al paciente. Entonces, recuerden que en la radiografía normalmente el aire se ve color oscuro. Entonces le dice radiolúcido. Y cuando es completamente blanco, pues se dice radiopaco. Entonces aquí en esta imagen estamos viendo una área completamente radiolúcida. Y este espacio que ven aquí, pues, bueno, este espacio no, sí, pues todo este espacio es aire, ¿ok? Y este aire está comprimiendo al, al pulmón. Y claro, a la pleura, ¿no? Le está ganando. Entonces la pleura tiene un valor cero de cero, ¿ok? Es más próximo al valor positivo, porque si fuera negativo, todavía estuviera en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero el valor positivo se refiere a que se está acercando más al cero. Y obviamente durante el neumotórax, cualquier tipo de neumotórax, por general más el de tensión, el que aplasta todo, y el que desplaza todo órgano mediastinal, pues el valor va a tener 0, 1, 2, 3, el valor positivo. ¿Les quedó claro eso? Ya es un valor completamente positivo. Y ahorita no había comentado, pero lo comenté en la clase, durante las clases, el pulmón, ahorita no lo comenté ahorita en esta parte de la clase, pero durante las clases sí comenté que el pulmón tiene una presión de un valor positivo del pulmón de 0.5 a 1, ¿ok? Que es este el que vemos aquí. En esta imagen de Guyton. El pulmón tiene una presión de 0. Vean este cuadro, ¿eh? Presión de centímetro bajo el agua, y esto es con relación a litros, con relación a oxígeno y volumen, ¿ok? Volumen de oxígeno. El valor es 0.5 y también se puede acercar al 0.1, ¿ok? Es el valor positivo que tiene el pulmón. Entonces les explico cómo es el tratamiento con relación a los neumotórax. Todos los neumotórax se tratan por igual, solo que los neumotórax son de origen diferente. Por ejemplo, el origen espontáneo, el origen secundario, ¿ok? Pero que todos sí te van a llevar una neumotórax a tensión. Por ejemplo, podemos insertar un catéter, o lo mejor es insertar un tubo, una sonda para drenar, en este caso, drenar aire. Se le conoce como toracocentesis, ese procedimiento. Y así es como lo estamos viendo en esta animación. Esto es un maniquí, claro, no es real. Entonces, lo que está haciendo el doctor primero, antes que nada, con el bisturí, es, pues, hacer una apertura. Obviamente, nosotros ya supimos dónde está el neumotórax. Primero tuvimos que pedir una radiografía. De preferencia, si lo van a hacer a nivel paraxilar o a nivel paraclavicular, se recomienda que esté por arriba de C8, porque si es por debajo de C8 vas a poder llegar a perforar una víscera, puedes llegar a perforar vaso, hígado, etcétera, ¿no? Obviamente depende del lado, ¿no? Y derecho, izquierdo. Entonces, por lo general, siempre el tubo, en este caso, el tubo pleural. Ahora, todo ese procedimiento se le conoce como toracocentesis, y lo que van a hacer es introducir el tubo, y el tubo lo van a meter hacia el lado posterior, lo van a inclinar hacia el lado posterior, y posteriormente el tubito va a empezar a drenar cualquier material que tenga, ¿no? Que ocasionó, en este caso, que el tórax perdiera la presión, o la pleura perdiera la presión, un neumotórax, un hemotórax o un quilotórax, ¿ok? Entonces, así es como va a drenarse el aire, y lo van a conectar a una máquina, y esa máquina es donde va básicamente a intercambiar
ya sea, si hay líquido, pues líquido, y aire, pues aire, ¿ok? Bien, lo vamos a dejar suelto, bueno, semisuelto, y lo vamos a suturar, y en cualquier momento lo vamos a retirar. La mayoría de los pacientes mejoran entre las próximas 24 horas, una vez que le colocan la sonda, y ya cuando el tórax se haya reexpandido, porque va a perder presión positiva, y la pleura va a recuperar su presión negativa, se retira la sonda, en este caso, ¿ok? Bueno, no es como que lo van a hacer ahorita, lo van a hacer un poquito más adelante. Entonces, a este paciente le están infiltrando lidocaína y obviamente localizas donde está la costillita y donde no está la costillita, vas a infiltrar medicamento para que no le duela y vean lo que hace la pinza Kelly, disecciona. Ahora, el otro motivo por el cual realizamos el procedimiento por arriba de C8 es porque más abajo de las costillas, C8 hacia abajo, van a haber vísceras y aparte van a haber nervios y vasos sanguíneos. Entonces, un poquito más arriba, en esos espacios no hay. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual. Entonces, como se pueden dar cuenta, la pinza Kelly está diseccionando y ya localizamos el espacio. Vamos a insertar con el apoyo del Kelly, la pinza Kelly, el tubito y ya puede drenar el aire. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que está saliendo aire? O sea, a ver literalmente el aire salir. Y hasta escuchar un sonido, un silbido. ¿Ok? Y como se te pueden dar cuenta, se van hacia el lado posterior. Lo mandan hacia el lado posterior, o sea, se va hacia atrás, como pegado hacia la columna vertebral. Ahí es cuando se pueden dar cuenta que el aire está saliendo, ¿no? Y aparte genera un sonidito. ¿Ok? Lo conectan a una maquinita. No es una maquinita, es como, es una, se me olvidó el nombre. Bueno, supongamos una maquinita y ahí básicamente es donde va a caer y a depositarse el aire o el líquido, lo que está generando que se pierda la presión de la pleura.